Bienvenidos todos. Vamos a continuar en la página 5, donde dice definición de clase social. Solamente recordando que en la anterior lección los temas principales era hablar de por qué surge la sociología, a quién podríamos considerar el padre de la sociología, que es Augusto Comte, cuál es el objeto de estudio de la sociología, que dijimos que es las relaciones humanas y las estructuras de las diferentes sociedades y las características del comportamiento humano en sociedad, es decir, el fenómeno humano de vivir en sociedad o de esa interacción social. Y por último, lo que veíamos, para qué sirve la sociedad, ¿no? Es decir, adaptándolo sobre todo a lo que es el esquema de nuestra carrera o el contexto de nuestra carrera. Bueno, ahora comenzamos con un tema que van a ser las clases sociales, que quiero hacer un preámbulo. Yo sé que cada una de las personas puede o no estar de acuerdo con que existan las clases sociales. Repito, esto es un tema individual en el que uno podría decir es que las clases sociales no deberían de existir. Otros podrán decir es correcto y está bien que estén las clases sociales. Pero independientemente de, pensando sobre todo en la primera postura, que alguien dijera es que no deberíamos tener clases sociales, el objetivo aquí es que analicemos lo que existe, ¿sale? Independientemente de eso, habrán diferentes corrientes, diferentes doctrinas en las que uno pueda sumarse con diferentes ideas sobre el tema preciso de las clases sociales. Pero ahorita vamos a centrarnos en lo que existe, ¿no? Nuestras sociedades están divididas precisamente en clases sociales, entonces tenemos que analizar en qué consisten y cuáles van a ser las características principales de las clases sociales que conocemos. Vamos a arrancar con un poquito de historia, es decir, de antecedentes de las clases sociales en diferentes etapas de la historia de la humanidad. Empezamos con una definición. Definición de clase social. Es una unidad colectiva integrada dentro de una sociedad que se caracteriza por tener especiales funciones y costumbres, así como poseer una situación jerárquica, económica y de poder. Bueno, analizamos esta definición. Unidad colectiva, es decir, y para que nos vayamos ubicando, nosotros siempre mencionamos que las clases sociales actuales son la alta, media y baja, que si se van hasta la parte inferior de la página, pues ahí aparece en la sociedad actual, esas son las que consideramos, ¿no? Alta, media y baja. Entonces hablamos de que hay tres bloques, ¿no? Tres unidades, como comienza diciendo acá. Lo que sería la clase alta, la clase media y clase baja. Pero cada una de estas unidades, cada de estos bloques, están conformados por una colectividad, es decir, muchas personas que vamos colocando en la parte alta, media o baja de la sociedad. Integrada dentro de una sociedad, bueno, eso es más que obvio, que se caracteriza por tener especiales funciones y costumbres. Y es ahí donde empezamos a distinguir entre las personas de la clase alta, la clase media y la clase baja, en base a lo que se dedican, es decir, a las funciones dentro de una sociedad, en base a las costumbres y otros factores más que vamos a ver a continuación. Por supuesto, un tema de dinero también va incluido. Nosotros vamos clasificando, o la sociedad clasifica precisamente a las personas en estos tres bloques, ¿no? Así como poseer una situación jerárquica, económica y de poder. Situación jerárquica implica que hay alguien que tiene el mando sobre otro. Entonces vamos viendo que estas diferencias también se van a notar en un tema o en un esquema monetario, de dinero, económico y también de poder. Quiero aquí que no identifiquemos necesariamente al poder con el dinero. Muchas veces se puede tener poder aunque no se tenga dinero, aunque no se tenga mucho dinero, ¿no? Y viceversa, a veces puedes tener dinero pero careces del elemento poder. Bueno, esa es la definición. Ahora vamos a los orígenes. Desde la época primitiva existen ya las clases sociales. En la época clásica de Grecia, las clases sociales estaban bien determinadas y entre los muchos que hablan de esto se encuentran Platón y Aristóteles. Y comienza, clases sociales. Son una manera de organización de una sociedad. Las clases sociales griegas eran aristócratas, sacerdotes, artesanos y esclavos. Ahí están de la parte más alta a la parte inferior. Los aristócratas serían lo que para nosotros sería la clase alta, pero hablando específicamente de los griegos, estos aristócratas eran personas que se dedicaban, para ustedes los podrán ubicar más cuando pensamos en los filósofos, ¿no? en las personas que se encargaban del gobierno de la ciudad, que discutían los temas principales de la ciudad, los que ejercían la política, las personas adineradas, pero había una peculiaridad. En el caso de los griegos, los aristócratas y quienes pertenecían a ese grupo, pero sobre todo los que participaban en el esquema de las discusiones de gobierno, eran los hombres.
Es decir, ahí había un sistema en el que el género varonil o masculino era precisamente quien llevaba las riendas de la sociedad. Los sacerdotes a los que hace referencia en el segundo plano no son sacerdotes como los conocemos en la actualidad, porque no estamos hablando de sacerdotes católicos, estamos hablando de sacerdotes al estilo más de lo que sería una especie de adivino. En algunos casos nosotros podríamos asociar la forma en que se conducían estos sacerdotes en la actualidad con algunos temas parecidos a adivinos, a hechiceros, pero lo importante de ellos radicaba en que cuando el aristócrata, el gobernante, que iba a tomar alguna decisión, sobre todo en temas de guerra, consultaban a estos sacerdotes precisamente con la idea de ver si los dioses, recuerden que eran politeístas, si los dioses les favorecían para que pudieran realizar una u otra acción, repito, generalmente más vinculado al tema de la guerra, ¿no? Los artesanos, pues bueno, son las personas que se dedican a la fabricación de objetos, a producir, pero a través de lo que son sus manos, son trabajos manuales, ¿no? Ahí podemos encontrar los herreros, carpinteros, etc. Y los esclavos eran precisamente los que estaban en la parte inferior de la sociedad griega, aclarando que el esclavo que tenemos acá no necesariamente tiene que ser el prototipo de esclavo que nosotros pensamos. Una persona de raza negra, venido de África o con ascendencia africana, no. El esclavo podía ser cualquier persona de los pueblos contrarios a Grecia que ellos sometían y que decidían convertirlos precisamente en esclavos derivado de malas relaciones, porque habían pueblos a los que conquistaban o pueblos con los que pactaban y no necesariamente se convertían en sus esclavos. Pero el griego en su momento esclavizó a varias comunidades. ¿Por qué? Porque la base de la economía griega estaba sustentada en los esclavos. Y hago una comparación. Lo que es para nosotros en la actualidad a nivel mundial el petróleo, es decir, el sustento de la economía, mientras un país tiene más petróleo, generalmente es un país más rico. En aquel entonces, un país con más esclavos era un país más rico, porque las actividades económicas necesitaban de una mano de obra, en este caso, pues no solo barata, ni siquiera iba a tener costo, ¿no? Estamos hablando de los esclavos. Y mientras más esclavos tuvieras, pues era como tener mayor herramientas para poder trabajar, ¿no? Recuerden que los esclavos carecían de derechos y pues por eso hago la comparación de que para aquella época, mientras más esclavos se tuviera, la economía era mejor precisamente del país. Por lo tanto, se daba mucho el tema de las invasiones, las guerras, para ir adquiriendo territorio, poder y también, por supuesto, esclavos, ¿no? Ahora, de ahí pasamos a la Roma, es decir, a lo que sería la época de Roma, del Imperio Romano, y hay una historia leyenda, nos hablan de la fundación de Roma, de Rómulo y Remo. Es una historia muy bonita en el aspecto de que le da sentido a la fundación de esta ciudad y después de este gran imperio. Pero lo que quiero es que nos centremos en que en Roma, en su esplendor, existían tres bloques, lo que se llama patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios eran precisamente la clase alta, la gente adinerada, la gente de poder, la gente que ejercía el gobierno. Los plebeyos eran parte de la comunidad romana, pero que carecían de los privilegios de los patricios. Generalmente, y estamos hablando de los inicios de Roma, los patricios eran los que habían habitado la parte de donde se funda precisamente Roma. Recuerden que por ahí está aquella leyenda de que Rómulo y Remo, que son los primeros reyes de Roma, van trazando con un arado el contorno de Roma y empiezan a habitar ahí. Bueno, entonces, digamos, esos pobladores originarios es de donde empiezan a surgir el tema de los patricios, y los de la periferia, es decir, los de los alrededores, no estaban en contra de estas personas, pero tampoco tenían los mismos privilegios. Entonces a ellos se les llamaban plebeyos. Por ahí ustedes van a encontrar que los plebeyos, con el paso del tiempo dentro del imperio, van adquiriendo ciertos derechos que les va otorgando precisamente las leyes romanas, en donde ellos incluso llegan a tener al tribunus plebi, que es un representante de ellos. Es decir, eran personas que, aunque no tenían el mismo estatus y privilegio que iba a tener el patricio, sí le permitían tener acceso a
digamos, al esplendor de Roma, ¿no? Pero en un segundo nivel. Y al igual que los griegos, los romanos manejaban un sistema esclavista. Y ustedes han visto muchas películas en donde siempre que reflejan al Imperio Romano aparece un ejército muy fuerte, muy poderoso, que somete a todos los pueblos que están a su alrededor. El Imperio Romano duró como la potencia número 1 a nivel mundial en aquellos tiempos durante muchísimo tiempo, durante muchos años, ¿no? Estamos hablando de más de 1000 años. Entonces, estos esclavos eran precisamente la base de la economía. Lo que hizo el romano fue algo muy inteligente, si lo queremos ver así. Cuando domina a los griegos, en lugar de destruir la cultura griega, absorbe todo. Si algo es característico de los griegos, especialmente la inteligencia, el avance en muchas materias, entonces lo que hacen los romanos es absorben eso, pero le suman la fuerza militar que ellos tenían, y entonces por eso el Imperio Romano fue tan floreciente, y por eso creció tanto. Entonces, de los griegos a los romanos hay un vínculo, precisamente que los romanos llegan a conquistar todo lo que se conocía como prácticamente Europa en aquella época. Solo les faltó un poquito de la parte alta, y pues absorben también un sistema económico esclavista. De ahí nos vamos a la Edad Media, donde las clases sociales son los señores feudales, el clero y siervos de leva. ¿De dónde salen estos señores feudales? Porque ya de entrada ustedes ya no ven el nombre ahí de esclavos, tampoco vamos viendo que coincidan los nombres entre plebeyos y patricios. Habla de señores feudales. Señores feudales, si lo quisiéramos definir con un término más coloquial, serían señores de la tierra, es decir, los dueños de grandes territorios, en donde principalmente lo que se practicaba era la agricultura. Pero ¿de dónde salieron estos señores feudales? Cuando estamos hablando de la Edad Media, nos tenemos que centrar principalmente en Europa. A la caída del Imperio Romano de Occidente, porque llega un momento en donde el Imperio Romano es tan grande que se divide en dos: Occidente y Oriente. Occidente con capital en Roma, Oriente con capital en Constantinopla, lo que hoy sería Estambul, en Turquía. El Imperio Romano de Oriente subsiste todavía aproximadamente 1000 años más, y el Imperio Romano de Occidente cae en el 470 y tantos, se me ahorita si 75, 76. El asunto es que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, cae a manos de pueblos europeos que ellos llamaron pueblos bárbaros. Pues les decían pueblos bárbaros porque no habían sido dominados por los romanos en su totalidad, y los romanos consideraban que el lugar a donde no hubiera llegado Roma no existía la civilización, sino que eran bárbaros. Pues eso es una total mentira. Por supuesto que había cultura, había civilización, pero pues era la grandeza del Imperio Romano la que había faltado que llegara ahí, era lo que decían los romanos. Pero una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, cae a manos de una especie de coalición de diferentes agrupaciones que, cuando ven débil precisamente al gigante, se le van encima y acaban con el Imperio Romano. Los romanos se debilitaron por dentro, es decir, hubieron muchos factores, uno de ellos fue el cristianismo también, que propició que las raíces y la fortaleza romana empezara a debilitarse, y en cuanto vieron al gigante debilitado, los pueblos que no querían a los romanos, que eran muchos, imagínense, los habían estado dominando, haciéndoles la guerra durante cientos de años, pues terminan por destruir Roma. Y aquí es donde surgen los señores feudales. Estos generales que combatieron contra los romanos tenían que dividir un territorio posteriormente, es decir, ya eran los dueños. Entonces viene una repartición de territorios entre distintos generales, se van formando por ahí los distintos reinos, se asumen precisamente estos reinos con los líderes de las batallas, y estos líderes después reparten las tierras entre los diferentes militares que apoyaron aquella batalla, y entonces se dan de cuenta que es una distribución de tierra en donde, por así decir, el general queda al mando de un reino, el rey, y sus coroneles, sus capitanes, sus tenientes van recibiendo porciones de tierras porque acompañaron al general, hoy rey, precisamente para lo que sería la batalla contra los romanos. Y entonces empieza una repartición de la tierra, pero por toda Europa empiezan diferentes reinos, pero viene algo más. Y una vez que viene esta distribución de la tierra, todas las personas
que hayan o no combatido contra los romanos, pero que vivían o habitaban esos territorios quedaban bajo el mando de este señor feudal, es decir, es el nombre que se le dio, el señor de la tierra, el que mandaba en ese territorio. El mismo rey era un señor feudal, pero obviamente de territorios más vastos. Entonces lo que vamos encontrando es una división territorial fundada precisamente en temas económicos de agricultura, en donde mandan personas que le deben fidelidad al rey, pero el rey también es un señor feudal. Y cuando tenían problemas con otro reino, todos se unían bajo el mando de su rey para combatir a otro reino que quizá quería invadirlos o tenía problemas políticos o económicos con ellos. Entonces es así como surge precisamente el tema de los señores feudales, de aquella repartición del territorio que le terminan por ganar a los romanos. Y el segundo punto aquí es el clero, porque yo les comentaba que uno de los factores para la caída de Roma es el cristianismo. El clero que estamos situando acá sí ya es el clero católico. Precisamente a la caída del Imperio Romano, ya Roma se había convertido a lo que era la religión católica, al cristianismo. Entonces cuando viene este dominio por parte de los pueblos bárbaros que terminan por ganarle a los romanos, la religión católica subsiste, es decir, sigue siendo la religión oficial en los diferentes reinos. Y viene algo muy importante: ¿por qué al rey le convenía tener esta alianza con la iglesia? Independientemente de los temas de fe, para que el rey se legitimara como rey, es decir, para que al rey le dieran ese derecho de ser rey, tenía que sustentarse en un derecho divino, es decir, que Dios mandaba o quería que esa persona fuera rey, y era legitimado, es decir, era avalado, era soportado precisamente por la misma iglesia. Entonces a ese rey se le daba la categoría de rey por derecho divino, y el sustento era precisamente que los ministros eclesiásticos le daban el respaldo. Ahora, recuerden que las monarquías han sido hereditarias, por lo tanto, el hijo del rey se convertiría en rey, pero para que tuviera un sustento y fuera obedecido por todos los señores, entonces tenía que estar basado en algo muy fuerte, en algo en lo que todos creyeran, y entonces, precisamente, por derecho divino, se heredaba, obviamente nacía, ¿no? Pero por un derecho divino se sostenía que el hijo del rey se convertiría en el futuro rey, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la iglesia tenía mucho poder porque precisamente era el sustento de la legitimidad del rey en turno. Por eso, cuando hablamos acá de clero, sí estamos hablando específicamente de la iglesia católica, aunque después vienen los cismas, ¿no? Y surge la iglesia anglicana en Inglaterra, la luterana en Alemania, pero al final del día, cuando comienza la Edad Media, está sustentada precisamente en el clero católico. Y los siervos de leva, si se dan cuenta, aquí ya no aparece la palabra esclavos. Los siervos de leva son precisamente los agricultores. Leva, tierra. Estos señores, ¿a qué se dedicaban? A la agricultura. Ya no podemos hablar de esclavos porque recuerden que ya se tiene lo que es una religión oficial, si lo queremos llamar así, que es la religión católica, y pues bajo este esquema de fe, bajo esta religión, el esclavismo no tiene sentido. Recuerden que una de las máximas de la religión cristiana es amarás a tu prójimo como a ti mismo, por lo tanto el esclavo ahí pues tiene un choque, ¿no? Sin embargo, siempre tiene que haber un sustento, una base para la economía de un reino, de un país, de un estado, de un imperio, y en este caso lo fueron precisamente los agricultores, los siervos de leva, que tenían un vínculo con el señor feudal muy simple: nosotros trabajamos la tierra, producimos para ti, obviamente con eso nos permites comer y tú nos das seguridad. Y esa era, digamos, el vínculo, la relación principal entre el señor feudal y los siervos de leva. Ellos trabajaban las tierras, hacían producir las tierras, obviamente esto le generaba ingresos al reino y por supuesto al señor feudal, y ellos recibían a cambio la protección del señor feudal, protección hablando de temas de seguridad, pero también le permitían tanto vivir como comer digamos de los frutos de la tierra, pero ya no eran esclavos, ya existían derechos. La gran diferencia entre el romano o el griego y la época de la Edad Media es que quien está en la base de la sociedad, es decir, quien está en la parte más baja, aquí ya tiene derechos y anteriormente no los tenía. El derecho romano es que al esclavo, y los romanos le llamaban la res loquendi.
Res, R-E-S, y loquendi, L-O-C-U-E-N-D-I, res loquendi, que significa, está en latín, que significa, trasladándolo al español, la cosa que habla, para que dimensionemos lo que era un esclavo precisamente para los romanos. Una cosa parlante, una cosa que estuviera hablando, es como que si ustedes tuvieran, no sé, un plumón y hablara. Así dimensionaban ellos el tema de un esclavo. O sea, un plumón, un cuaderno, etcétera, tiene una utilidad, nos sirve para algo. Ellos tenían un esclavo, les servía para algo. O sea, eso no lo dejaban de ver. Era necesario, sí, porque para eso se requería el esclavo, para producir. Pero de eso a que fuera considerado una persona, que fuera considerado para tener derechos, definitivamente no. O en la época de la Edad Media, ya el siervo de leva adquiere derechos, ya se da la categoría de persona y por lo tanto ya no puede existir este abuso, como si sucedía en la época de los esclavos. Ahora, de ahí pasamos a la Revolución Industrial, que dice aquí que se hace un cambio en las clases sociales a industriales, comerciantes, campesinos y obreros. Bueno, ya comentábamos el tema de la Revolución Industrial en su momento, y aquí lo importante es entender cómo se pasó de señores feudales a lo que serían industriales. Miren, dijimos que la Revolución Industrial comienza cuando surgen los inventos, específicamente el tema de la máquina de vapor, y comienza a industrializarse la producción de diferentes artículos con una mayor cantidad de productos, menor costo, pero también desplazando la mano de obra del ser humano. Entonces, aquí el tema es el siguiente: si antes el que estaba mejor económicamente era el señor feudal porque tenía más tierra que se producía o que se genera, donde se practicaba la agricultura, en este momento vino un cambio muy fuerte dentro de la sociedad, porque el más adinerado iba a ser el dueño de la maquinaria donde se producía de esta manera. De tal suerte que surge una nueva clase social porque, como su nombre dice, se revoluciona todo el esquema productivo a nivel mundial, y por lo tanto esta nueva clase que emerge siendo dueño de estos medios de producción, de máquinas y fábricas, etcétera, van a ser llamados industriales, ya no señores feudales. Muchos señores feudales pudieron convertirse posteriormente en industriales, comprando maquinaria, por supuesto, pero ya pasamos de lo que sería un tema de agricultura a un tema productivo, más en temas de fábricas, ¿no? Los comerciantes están en el segundo término, y esto es algo lógico. El industrial puede producir a grandes cantidades, puede producir X producto, va a ser redundancia, y le va a poner un costo barato, pero si no tiene quien lo comercialice, lo único que va a tener es una bodega llena de producto. Entonces necesita forzosamente de las personas que tengan las habilidades para vender. Si de repente llegabas a producir zapatos y ya todas las personas de tu comunidad tienen zapatos, la fábrica sigue produciendo y necesitas vender, y si ya todos compraron zapatos y nadie en esa comunidad necesita zapatos, comenzarían las pérdidas para la fábrica. Entonces el comerciante es muy importante, porque una vez que ya saturaste de zapatos, por así decir, un poblado, necesitas ir a otro poblado a ofrecer los zapatos, y a otro poblado y así sucesivamente. Entonces el comerciante es vital siempre para lo que es un industrial. En aquella época pues más, ¿no? Ahora, la última parte, y aquí quiero que veamos algo que nos podría parecer raro. Aparecen campesinos y obreros, pero el campesino aparece por arriba del obrero, cuando en la actualidad nosotros tenemos la percepción de que el obrero vive mejor y tiene más derechos que el campesino. Es decir, en la actualidad un obrero tiene un salario mínimo, tiene prestaciones de ley, es decir, una jornada laboral de 8 horas, un día de descanso, vacaciones pagadas, etcétera. El campesino no, el campesino generalmente vive al día. Habrán campesinos que trabajen para algún empresario y si tienen estos derechos, pero en su mayoría los campesinos viven al día, carecen de estos derechos, de estas prestaciones, y pues en este momento nosotros podríamos colocar arriba al obrero y al campesino, pero aquí está al revés, y es por la siguiente razón. El tema de la industria, por la revolución industrial, por la maquinaria que estaba desplazando a los seres humanos en la mano de obra, generó que los obreros emergieran como una clase que no se conocía. Es decir, no existían estos obreros de fábricas porque previamente no existían estas máquinas. Por lo tanto, como aparición por primera vez de lo que eran los obreros de fábricas, se da el hecho de que
nacen sin tener derechos laborales como los que tienen ahorita. Los derechos laborales los fueron adquiriendo con el paso del tiempo. Es decir, a base de huelgas, a base de que muchos trabajadores murieron, a base de manifestaciones, fue que los patrones tuvieron que conceder a los obreros los derechos que hoy han ganado y que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo en nuestro país, por ejemplo. Pero en su momento, en la Revolución Industrial, aparecían en la última parte. A diferencia del campesino, el campesino era precisamente el siervo de leva que vimos en la época de la Edad Media, que ya tenía derechos adquiridos durante cientos de años. En cambio, el obrero surgía en ese momento sin estos derechos laborales porque apenas era la novedad. De tal suerte que los hacían trabajar jornadas de 17 horas, hacían trabajar a los niños. Si una persona tenía un accidente de trabajo, es decir, perdía una mano, simplemente lo despedían y hasta ahí. No existían indemnizaciones, olvídense de hablar de vacaciones pagadas, días de descanso, ¿no? O sea, casi era en aquel momento un privilegio lograr tener trabajo y aunque fueras explotado, trabajar para ellos. Esos derechos laborales, al carecer, al no tenerlos, y obviamente en comparación con un campesino, pues estaban por debajo. Por eso es que aparecen así, el campesino en un tercer lugar y el obrero hasta la parte baja, derivado de esto que les acabo de comentar. Y ya en la actualidad aparece con los nombres que nosotros conocemos. Digo que este es muy obvio, ¿no? Nosotros siempre ubicamos a clase alta, clase media y clase baja. Obviamente en la clase alta, los que tienen más dinero, los que tienen poder, los que tienen un roce social distinguido, diferente al de la clase media, el de la clase baja. El de la clase media lo ubicamos siempre con un estándar de vida tanto económico, político, de poder, y la clase baja nosotros ubicamos principalmente campesinos, ubicamos a pescadores, etcétera, que viven al día con lo que sería tareas principalmente manuales, ¿no? Bueno, entonces esto es, digamos, una referencia histórica evolutiva de las clases sociales. Lo importante es que entendamos cómo fue pasando de las diferentes etapas a partir de los griegos hasta llegar a nuestros días, en la que nosotros llamamos clase alta, clase media y clase baja. Lo dividimos en 3, cuando en otras etapas fueron 4 y en otras, como los romanos, aparecen 3, ¿no? Ahora, lo que viene a continuación, que está en la página 6, serán las características que determinan la clase social, ya hablando de la actualidad, ¿no? ¿Qué factores se tienen que conjugar, revolver, mezclar, para que en base a eso nosotros podamos clasificar a alguien en la parte alta, media o baja de la sociedad? Y las características determinantes en una clase social van a ser las siguientes: riqueza poseída, el poder que se ejerza sobre los demás, la profesión o la participación que se tiene en la actividad productiva, sea obrero, campesino, empleado, funcionario o empresario. Explico esto. Riqueza poseída. Esto es algo muy subjetivo, es decir, es según la percepción de cada persona, pero quiero que pensemos en esta parte. Tiene que haber un límite de ganancias o de ingresos mensuales en los cuales, digamos, a partir de esta cantidad hacia arriba, una persona ya estará en la clase media. Si gana un peso menos, nosotros lo consideraríamos en la parte baja. Y dentro de la clase media debe haber un límite en la parte, digamos, de los que ganan un poquito más, en donde quien gane un peso más arriba de esta cantidad va a estar en la clase alta. Es decir, unos estándares, ¿no? De 0 a tanto, clase baja. De esta cantidad a esta cantidad, clase media. Y de esta otra hasta el infinito, pues clase alta, ¿no? Hablando de ingresos. Obviamente, para una persona que tiene un estilo de vida, hablar de 20,000 pesos mensuales podría ser demasiado. Pero para alguien que vive, por ejemplo, vamos a pensar a un campesino, le dices 20,000 pesos, dices, pues es una buena cantidad. Pero si a una persona que vive en ciudades caras como la Ciudad de México, como Cancún, 20,000 pesos tal vez ya no le parezca tanto. Es decir, esto es un tema de percepciones, de lugar en donde podemos vivir. Sin embargo, siempre van a haber estándares, ¿no? Entonces, en algún momento, en un ejercicio que hicieron mis propios alumnos de esta materia en el aula, se sacó un promedio, ¿no? Decían de 0 a 1,500 pesos a 2,000 que se pueda ganar al mes. Estaríamos en presencia de una familia de lo que sería la clase baja. De 2,001 pesos o de 1,501, ahí era el estándar que manejaron ellos, hasta un promedio de, y voy a dar una cifra que para muchos va a decir, no, pues es que esa es de clase alta. Bueno, pero recuerden que comentaba, dependiendo de dónde vives, dependiendo de los gastos, y sobre todo, quien va a hacer la despensa y sabe los precios de lo que consumimos,
tanto en alimentación como transportación, etcétera, va a decir, bueno, es que a veces estamos un poco perdidos en la percepción del dinero. En su momento hablaban de que, bueno, basándonos en los estándares de lo que ganan la burocracia en nuestro país, decían, una persona que llega a ganar 70,000, 80,000 pesos todavía lo vamos a ubicar en esa clase media, como muchos dicen, clase media alta, viviendo en ciudades caras, etcétera. Eso tampoco rinde demasiado como si pudiera rendir en una zona rural, ¿sale? Y de esos 80,000 en adelante, la clase alta, ¿no? Bueno, repito, podrán no estar de acuerdo con esta cantidad. Fue un ejercicio que se hizo en un salón, bueno, y se ha hecho en diferentes salones, ahorita por obvias razones no lo podemos hacer, en donde generalmente los distintos alumnos llegan a estos promedios, ¿no? Haciendo razonamientos de para cuánto alcanza, tipos de ciudades, etc. Pero aquí lo importante, más allá de los números, porque yo no pienso preguntar de aquí a acá, porque eso ya es una tarea de estadística más profunda, tenemos que entender que la riqueza es un factor importante para que nosotros podamos determinar si alguien está en la parte alta, media o baja, pero no es el único. Se va a conjugar con el poder que se ejerza, es decir, hay personas, hay campesinos que tienen un poder muy fuerte, al grado que realizan manifestaciones públicas que lo siguen 300, 400 personas, y es un campesino y tal vez no gana más de 3,000 pesos al mes o 2,000 pesos al mes, pero le siguen mucha gente. Entonces ahí ya no podemos hablar forzosamente de que esté todo sustentado en el dinero. Y el último punto, la profesión. Nosotros asociamos el ejercicio que hago siempre en los salones, les digo, les doy una profesión, ustedes díganme en qué parte lo clasificarían, alto, medio, baja. Digo, médico, y muchos dicen clase alta. Les digo, por ejemplo, ingeniero en sistemas, abogado, etcétera, y lo van colocando, ¿no? Si les digo campesino, lo ubican en la parte baja. Y así es la percepción que tenemos. Entonces, cuando se conjugan lo que sería la riqueza, el poder y la función o la profesión a lo que te dedicas dentro de la sociedad, ya vas colocando de mejor manera a una persona en la clase alta, en la clase media o en la clase baja. Lo que veremos en la siguiente lección será las características específicas de cada una de estas clases sociales y las iremos explicando. Reitero, cualquier duda que puedan tener en el chat me pueden hacer ahí las preguntas que gusten, yo las voy contestando. Y también quien guste acudir a la escuela y tiene alguna duda en específico, con gusto lo puedo atender ahí. Que tengan muy buen día.